Leyes de Newton. Bien, la física mecánica que nosotros estamos estudiando tiene dos puntos principales de estudio que ya los hemos analizado. Uno de ellos es la denominada cinemática. La cinemática se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, es decir, qué velocidad tienen, hacia dónde van, cuánto tiempo emplean en recorrer cierta distancia, qué aceleración posee, dónde van a estar, etcétera, etcétera. Cinemática entonces se encarga única y exclusivamente del movimiento de los cuerpos. Y la segunda rama de la física se llama la dinámica. La dinámica se encarga no solamente del movimiento de los cuerpos, es decir, encierra la cinemática, sino que lo primordial que estudia la dinámica son las causas. ¿Por qué se mueven los cuerpos? ¿Qué hace que los cuerpos se muevan? Y desde luego las causas únicas y exclusivamente que existen, pues son por fuerzas. Es Isaac Newton quien hace el estudio de esta última, o crea esta última rama de la física, y para facilitarlo o para dar a conocer de mejor manera su teoría, formula tres postulados supremamente importantes, conocidos como las tres leyes de Newton. Ellas son: primera ley, denominada ley de inercia. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme hasta tanto no actúe sobre él una fuerza que le modifique su estado. Recordemos que para Aristóteles el estado natural de los cuerpos era estar en reposo. Esta primera ley de inercia, que es escrita o organizada por Isaac Newton, es Galileo Galilei quien la manifiesta en primer medida. Estipula que si un cuerpo se encuentra en reposo respecto a un punto de referencia, que para nuestro caso va a ser un punto de referencia inercial, es decir, que no se está moviendo o está moviéndose a velocidad constante, un cuerpo permanece en reposo, es decir, que su velocidad inicial es cero, que será el primer caso, y va a permanecer en reposo siempre, hasta tanto un agente externo no actúe sobre él, y la única forma de actuar es haciéndole una fuerza que modifique su estado, es decir, que le cambie el estado inicial. Por tanto, si la fuerza actúa sobre ese cuerpo, la velocidad del cuerpo o la velocidad que adquiere el cuerpo, pues desde luego deberá ser una cantidad física diferente de cero, lo cual implica necesariamente que el cuerpo ha experimentado una aceleración, también aceleración diferente de cero. Esa es la primera parte de la ley de inercia. Todo cuerpo va a permanecer quieto en su estado de reposo hasta tanto una fuerza actúe sobre él y le modifique su estado. La segunda parte de la ley de Newton, de la ley de inercia, estipula que si el cuerpo va moviéndose, movimiento rectilíneo uniforme, esa parte del movimiento rectilíneo uniforme, esa velocidad constante. Es decir, que el cuerpo va todo el tiempo igual de rápido, recorre las mismas distancias en los mismos tiempos. Va a velocidad constante y seguirá moviéndose a velocidad constante hasta tanto no actúe sobre él una fuerza que modifique su estado. Por ejemplo, el balón de baloncesto se deslizará sobre el piso a velocidad constante todo el tiempo hasta tanto no encuentre un obstáculo, un objeto o un agente externo que le modifique su estado. Por ejemplo, en la salida de un campeonato de billar, cada una de las bolas describe un movimiento rectilíneo, pero no es uniforme, pues a medida que pasa el tiempo su velocidad disminuye, es decir, actúa sobre ese sistema una fuerza que logra modificar el estado en el que se encuentran las bolas de billar. Pero ¿cómo medir la inercia de un cuerpo? La masa que posee un cuerpo es una medida de su inercia. Un cuerpo entre más masa tenga, más inercia posee. Por ejemplo, si tenemos este cuerpo de masa M mayúscula y este cuerpo de masa M minúscula muy pequeña, comparada con la M mayúscula, y esta de masa menor impacta
a la segunda esfera, lo que puede suceder con gran certeza es que esa primera esfera, después de impactar, se devuelva. Y tal vez esta apenas se desplace un poco. Es decir, que un cuerpo entre más masa tenga, posee más inercia, y entre menos masa tenga, posee menos inercia. Para ello vamos a mirar unos ejemplos de cotidianos. Por ejemplo, el fútbol americano es un deporte en el que se evidencia, en este caso, cómo se cambia el estado inercial del cuerpo en función de la masa. Entonces el estado natural de los cuerpos es continuar con el estado inicial en el que se encontraban, es decir, si está en reposo, deberá continuar en reposo, pero si está en movimiento rectilíneo uniforme, intenta continuar en movimiento rectilíneo uniforme. En este video podemos ejemplificar qué pasa. Un cuerpo que está a velocidad constante, tiende a la velocidad constante, se estrella el vehículo y el cuerpo sigue con velocidad, con la velocidad que lleva el automóvil, la velocidad constante, hasta que se estrella, desde luego, con la parte física del vehículo. Tiende a permanecer en su estado inicial, bien sea de movimiento o de rectilíneo o reposo. La segunda ley de Newton es una continuación de la primera ley de inercia de Newton. La segunda ley podemos denominarla de movimiento. Estipula que si se modifica el estado inercial del cuerpo, entonces sobre él actuó una fuerza neta diferente de cero que produjo una aceleración. Es decir, que se cambió la velocidad que posee el cuerpo. Por ende, si un cuerpo se encuentra en reposo y después de cierto tiempo el mismo cuerpo ocupa otro lugar diferente, otra posición diferente, la única explicación es que sobre ese cuerpo actuó una fuerza que cambió su velocidad posiblemente de cero a una velocidad diferente de cero. En ese trayecto apareció una aceleración, y la aceleración, como es una cantidad de carácter vectorial, va en dirección de la fuerza. La segunda ley de Newton matemáticamente se escribe como fuerza igual a masa por aceleración. Esto es, si sobre un cuerpo actúa una fuerza F, sobre un cuerpo de masa M actúa una fuerza F, ese cuerpo debe experimentar una aceleración A. Y esa aceleración es desde luego directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Es decir, entre más masa tenga el cuerpo, pues es más difícil modificarle su estado inercial o será menor su aceleración. Es decir, si esta ecuación despejamos la aceleración, nos queda fuerza sobre masa. Por tanto, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Si la masa es grande, la aceleración es pequeña, si la fuerza que experimenta es la misma. Si la masa es pequeña, con la misma fuerza la aceleración será mayor. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton estipula que si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, cualquiera que sea esa fuerza, una fuerza F, el objeto devolverá esa misma fuerza exactamente con la misma magnitud, pero dirección contraria. Es decir, que si una persona intenta empujar un bloque, aplicará una fuerza F sobre ese cuerpo de masa M. El cuerpo de masa M en el punto de contacto hará una fuerza exactamente de la misma magnitud, pero dirección contraria al cuerpo. Conjunto par, acción-reacción. Implica que en la naturaleza no puede existir una única fuerza, sino que deben existir mínimo dos. Por ejemplo, si yo le hago una fuerza a la Tierra hacia abajo, la Tierra me ejerce una fuerza hacia arriba.
exactamente con la misma magnitud, pero dirección contraria. Pero mi masa es mucho menor que la masa de la Tierra, entonces por inercia o por definición de inercia, soy yo quien se despega de la Tierra, lo que se conoce como un salto. Lo mismo, si yo empujo, me coloco patines, supongamos, y con esos patines empujo la superficie, entonces patines acá, las veces de la rueda, entonces no se moverá el bloque de masa M y esa fuerza sí ocasiona que el cuerpo, el sujeto, se mueva en sentido contrario. Par acción-reacción. A toda fuerza o acción corresponde una reacción de exactamente igual magnitud, pero dirección contraria. Es así como la Tierra le ejerce una fuerza a la Luna de atracción, pero la Luna también le ejerce una fuerza a la Tierra de atracción. Exacta magnitud, direcciones contrarias.